el tema de usa bien la palabra de la verdad. Y los bendecimos, y los que están pidiendo oración, al final vamos a orar otra vez por todos y cada uno de ustedes. Amén. Mire lo que dice estos 4 versículos, no sé si lo pueden ver. Aquí estoy. Mírenlo ahí. Filipenses 4:13, Hechos 16:31, Apocalipsis 3:20, Mateo 19:26. Sáquenle un screenshot a eso ahí. Luego los que quieran este material me pueden enviar su solicitud, ¿verdad? En nuestra página en Messenger, y yo le mando toda esta información así como la tenemos aquí. Filipenses 4:13. Casi todo el mundo conoce ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hechos 16:31. Parte del texto dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y toco y llamo. Si alguno abriese la puerta, me dejara entrar, yo entraría y me sentaría, cenaría con él y él conmigo. Mateo 19:26. Famoso texto que dice: lo que es imposible para los hombres, para mí es posible. ¿Ok? Esos 4 textos son, entre otros, textos bien famosos. Son textos bien famosos, bien conocidos en la cristiandad de todo el mundo. Y son citados a cada momento. Y es interesante porque yo puedo hacerle esta encuesta y sé que no voy a fallar. Si usted le pregunta a las personas lo que quiere decir el texto, y de primera intención le van a decir la mayoría de la gente algo que no es lo que el texto significa en su contexto. ¿Ok? Por eso es que es bien importante. Por ejemplo, ese texto que yo tengo aquí en esta hermosa camiseta que me regalaron los jóvenes, que dice, cita Filipenses 4:13, uno de los textos más favoritos de todos los textos de la Biblia de mucha gente. Por ejemplo, vamos a comenzar con eso. Usualmente usted le pregunta a la gente por qué ese texto es el texto tuyo favorito. Estoy hablando de la mayoría, porque hay excepciones, hay gente que entiende y sabe, pero hay gente, la mayoría, dicen, bueno, porque ese texto me hace sentir a mí que cualquier cosa que yo emprenda, cualquier cosa que yo tenga que hacer, yo voy a lograrlo porque el Señor me fortalece. Y aunque hay suficiente verdad en la Biblia para decir que el Señor está con nosotros y que nos va a ayudar, ese texto en su contexto no quiere decir eso. Ese texto en su contexto, si usted lee bien el capítulo 4 Filipenses, particularmente los 2 versos que anteceden a este verso 13, usted se va a dar cuenta que Pablo lo que está diciendo es que él ha aprendido a vivir cualquiera sea su circunstancia, cosa que nosotros no podemos decir. ¿Quién de nosotros ha aprendido a vivir en la escasez? ¿Quién de nosotros ha aprendido a vivir en la abundancia? ¿No es cierto que la mayoría de los cristianos, cuando están sufriendo escasez, muchos, mire, hay un grupo, aquí hay cuatro cosas, mire, rapidito, para no detenerme en esto, 4 cosas. Mire las 2 reacciones de grupos de gente cuando le va bien difícil en la vida en términos de escasez, que están bien escasos, particularmente recursos materiales. Hay gente que se acerca a Dios más que cuando le falta, ¿verdad? Mucha gente, conozco mucha gente que solamente corre a Dios cuando le falta. Pero yo conozco gente que cuando le falta no corren a Dios, corren de Dios. O sea que los 2 grupos se manifiestan porque no saben vivir en la escasez. Hay gente que es al revés. Cuando todo le va bien, se acercan a Dios. Cuando tienen abundancia, cuando les sobra, ellos están contentos con Dios.
Conozco otro grupo de gente que es todo lo contrario. Cuando le empieza a ir bien, cuando empiezan a tener abundancia, es precisamente ahí cuando se alejan de Dios. Como pastor y como consejero cristiano que he sido, yo creo, por los últimos 40 años de mi vida, los he visto en las 4 direcciones. Y Pablo lo que dice es que él ha aprendido a vivir en esas 2 grandes categorías de la vida. Yo sé vivir en escasez, yo sé vivir en abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué yo he aprendido a vivir así? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque lo que me fortalece a mí no es la escasez que me empuja a buscar del Señor. Lo que me fortalece a mí no es la abundancia que me puede empujar a darle gracias al Señor. Lo que me fortalece a mí no es ninguna condición circunstancial de mi vida. Lo que me fortalece a mí es Cristo mismo. Por eso, si estoy en escasez, o estoy en abundancia, o estoy arriba, o estoy abajo, yo lo puedo. Yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece. ¿Y qué es lo que puedo? Cumplir el propósito de Dios en mi vida. No es que puedo hacer lo que a mí me dé la gana, mis caprichos, mis sueños. Uno los tiene, claro. ¿Quién no lo tiene? Algunos son hasta muy nobles. Pero con lo que el apóstol está hablando es del propósito de Dios en tu vida. Todo lo que sea concerniente al propósito de Dios en nuestra vida, lo podemos en Cristo, pero si hemos aprendido a vivir cualquiera sea nuestra circunstancia. A mí me da la impresión que en esta pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo, salió a la luz y se hizo manifiesto, se ha puesto de relieve el que muchos de nosotros obviamente no sabemos vivir cualquiera sea nuestra circunstancia o nuestra situación. Hay muchos cristianos que solamente pueden vivir la vida cristiana en una extrema comodidad. Hay cristianos que descubrieron que solamente podían ser cristianos en los templos. Entonces, situaciones como esta demuestran que uno no ha aprendido. Estamos aprendiendo. El Señor nos ayude y que nos fortalezca para que podamos aprender cualquiera sea nuestra circunstancia y usted no sea como la veleta del viento que gira para el lugar donde y la dirección o para donde el viento sopla. Que usted sea una persona firme sobre la roca que es Cristo, porque usted ha aprendido. Que usted sea una persona que pueda tener gozo. Pablo tenía gozo en la cárcel. ¿Usted sabe lo que es eso? Pablo estaba agradecido y decía, no me puedo enorgullecer, me glorío en Cristo, toda la gloria es para Cristo. Cuando veía que se manifestaba en él el poder del Señor, decía, ¿por qué te enorgulleces si todo lo que tienes lo has recibido? En sus momentos de cumbre, en sus momentos de autoridad apostólica, de una mayor unción y una revelación tan grande como ninguno, supo gloriarse en Cristo. Y eso no lo sabe hacer todo el mundo. No todo el mundo sabe vivir en el éxito. No todo el mundo sabe vivir en la carencia. No todo el mundo sabe vivir en el tope de la montaña. No todo el mundo sabe vivir en el valle. Y Pablo dice, yo he aprendido cualquiera sea mi circunstancia. Y eso es lo que quiere decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque Él es, aleluya, el que fortalece mi vida para llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida, no importa lo que esté pasando. Espero que esa explicación le haya servido un poquito para que ustedes vean la importancia del contexto y no seguir sacando el texto fuera de contexto porque yo tengo un pretexto. Yo me quiero animar, yo me quiero ministrar y quiero decir yo puedo, tú puedes. Pues busca otra escritura, porque esta escritura lo que quiere decir es eso que le acabo de explicar y está ahí mismo. Está ahí mismo. Si lees todo el pasaje y todo el contexto, no
no vas a tener que argumentar conmigo porque está ahí clarito, mi amado y mi amada hermana, está ahí clarito. Pero ahí se lo dejo, ¿verdad? Para que ustedes mismos lo corroboren. Otro texto famoso, Hechos 16:31. Este texto un poquito más peligroso, porque este texto, y fíjense que le estoy compartiendo textos, por lo menos los primeros tres, el primero, Filipenses 4:13 y Hechos 16:32, que yo tuve problema personal con ese texto por eso mismo, porque lo saqué fuera de contexto. Me lo dieron fuera de contexto y como me lo vendieron, así lo compré. Y como lo compré, así seguí revendiéndolo hasta que fui al contexto y entendí que no necesariamente yo podía seguir sacando este texto fuera de contexto porque yo tenía un pretexto. Ese texto de cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, no es como la persona piensa, una promesa automática que Dios te está haciendo, que en el momento en que tú creas, automáticamente, tarde que temprano, todos los de tu casa se van a convertir a Cristo y van a ser salvos. Eso no es lo que dice el texto. Ese texto lo que dice, lo que manifiesta, es una palabra profética, es una declaración profética que el apóstol Pablo le dio al carcelero de Filipo, donde Pablo con Silas habían sido metidos presos allí después de una revuelca que hubo, porque Pablo le reprendió un demonio a una pitonisa y le tumbó el negocio de las estatuitas y todo aquello que tenían montado allí en la ciudad de Filipo, y lo persiguen. A causa de eso lo meten preso, y cuando está metido ahí en la cárcel, en el calabozo, aquello más inhóspito que usted se puede imaginar, por una razón tan injusta y arbitraria y caprichosa, Pablo, el que aquí mismo en Filipenses a los de Filipo le había enseñado a que hay que gozarse y había aprendido a gozarse cualquiera fuera su circunstancia, lo mostró, y en la cárcel a la medianoche cantaba con Silas, cantaba, mientras nosotros estaríamos desesperados, arrancándonos los pelos o llenándonos de una ansiedad desbordante. El apóstol y Silas empezaron a alabar a Dios, y a alabar a Dios abiertamente, que los presos lo escuchaban, con una declaración de fe en el momento más oscuro y más terrible. Entonces Dios, como no quería todavía a Pablo en la cárcel y tenía un propósito, bendito sea el nombre del Señor, provocó, el dueño de la naturaleza tocó la naturaleza, hizo un temblor a la hora precisa, en el lugar preciso, para que las cadenas precisas se rompieran, bendito sea el nombre del Señor, y Pablo y Silas pudieran salir libres de la cárcel. Y así Dios manifestó su poder y alineó a los apóstoles obedientes, fieles al propósito para el cual Él los había llamado, que todavía no había terminado con ellos. Y así salen. ¿Cuándo salen? Pues ustedes saben, si no lo saben, se lo señalo. El carcelero, el que velaba a los presos antes, si se escapaban, tenían que pagar con su vida. Así que esa era la mejor carta de garantía, que ellos lo iban a hacer todo lo posible para que no se escaparan. Y cuando el pobre carcelero de Filipo vio que Pablo y Silas se iban a ir y él iba a pagar con su vida, se iba a quitar en la vida. Entonces Pablo, movido por el Espíritu Santo, le da esta palabra y le dice a este hombre: cree en el Señor Jesucristo, no te quites la vida. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Esto que pasó aquí fue por obra del poder de Cristo. Cree en ese Señor y no solamente vas a ser salvo tú, también vas a ser salvo toda tu casa. Claro, claro. En aquel tiempo el efecto patriarcal, lo que hacía la figura paterna en un hogar, tenía una influencia casi genérica, ineludible, pero como quiera, lo que Pablo le está diciendo a él es que si él cree en Cristo,
Cristo se va a manifestar en su casa, lo va a salvar, y no solamente a él, lo va a salvar también a su familia. Y en efecto así pasó. Y el carcelero de Filipo, con otra mujer rica, con otra endemoniada que habían liberado, se convirtieron en los primeros 3 miembros de la iglesia maravillosa de los filipenses, en Filipo, a quien se le escribió la carta de los filipenses y de quien están hablando aquí en Hechos 16:31. Entonces, ¿por qué esto es importantísimo? Porque usted puede escoger ese texto fuera de contexto y adjudicárselo a usted o a alguien y decirle, como me dijeron a mí, que si yo creía en Cristo, iba a ser salvo yo y toda mi casa. Y eso no es lo que dice el texto. Eso no es una promesa abierta, general, para todo aquel que se convierte. Y además, históricamente sabemos que ese no ha sido el caso. No todos los creyentes que se han convertido con el paso de los tiempos, toda su casa o todos los de su casa. A veces sí, a veces no, a veces algunos sí, a veces ninguno se convierte antes de morir. Así que es bien importante que tú sepas esto, porque hay que ponderar bien si yo abrazo o no abrazo una promesa bíblica. Si el Espíritu Santo, y eso lo podemos discutir en otra ocasión, me quiere ministrar a mí lo mismo, ya eso es harina de otro costal, porque el Espíritu Santo habla y Dios puede hablarte y puede prometerte lo que Él quiera. Pero, y lo ha hecho, pero este texto en particular no es un buen texto para fundamentar promesas como esas, ¿ok? El Espíritu Santo, repito, y conozco casos que el Espíritu Santo le ha dicho, te voy a salvar a ti y a toda tu casa. Y en efecto así ha pasado. Pero eso puede ser una palabra del Espíritu muy particular, muy personal, muy relevante y pertinente para una persona en un momento dado. Pero para eso tú no necesitas este texto, porque entonces tú estás generalizando una experiencia aquí descriptiva, específica, y la estás haciendo general para todo el mundo, cuando el texto no te provee para tanto, es lo que te quiero decir. Pero sí la Biblia habla que el Espíritu Santo, Dios nos puede hablar. Claro que sí, así como nos llama a hacer cosas, nos puede hablar y darnos una palabra. ¿Por qué el Espíritu Santo? No entiendo, la gente dice, no habla, pero ¿y por qué tú dices que el Espíritu Santo te llamó? Porque es que todo el que siente un llamado no lo siente porque sí. Los llamados vienen a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te llamó a hacer algo, ¿por qué el Espíritu Santo no te puede decir algo? Cuando la Biblia es tan clara. Hay teólogos y hay intérpretes bíblicos que se resisten a eso, se contradicen, pero lo enseñan así, se resisten a eso. Dice, ¿quién te llamó a predicar? El Espíritu Santo. ¿Y cómo tú sabes que fue el Espíritu Santo? Él me habló a mi corazón. A mí no me puede decir otra cosa el Espíritu Santo. Claro, me puede decir lo que Él quiera, que yo soy templo del Espíritu, dice la misma palabra, y el Espíritu de Dios nos guiará toda verdad y a toda justicia. Si Dios quiere hacer algo contigo especial y de tu familia, Él te puede hablar. Lo que yo estoy diciendo es que este texto no lo debemos escoger para decirle a la gente cuando se convierte que ahora porque ellos se convirtieron toda su familia, porque eso no es lo que dice el texto. De hecho, eso no lo dice en ningún lado de la Biblia. Porque yo estoy diciendo que el Espíritu Santo a ti personalmente te puede dar una palabra respecto a tu familia, como ha sido en mi caso, fue en mi caso, y como ha sido en casos de tantos que conozco, posiblemente muchos de ustedes que me están viendo y me están escuchando. Pero hago esa salvedad porque no es saludable para nada, al contrario, es muy peligroso que yo esté viviendo aferrado a una promesa que no se me hizo. Así de poderoso es abrazar una promesa que sí se me hizo, así de peligroso es vivir aferrado a una promesa que no se me hizo. Por eso, cuando pasa el tiempo y la gente que se le dijo esto, principalmente recién convertidos, vieron que no pasó lo que se le prometió usando equivocadamente este texto fuera de contexto, Hechos 16:31, que creen en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa, la decepción no tardó en aterrizar y acomodarse dolorosamente en sus corazones.
Y ese peligro se puede evitar si usamos bien la palabra de la verdad. Y de eso se trata estas reflexiones y estos estudios que estoy compartiendo con ustedes. Y llamarle la atención a que usted no sea presa de estas seguras decepciones y confusiones futuras que van a recibir, no porque intencionalmente usted las busca, sino porque no se está usando bien la palabra de la verdad, y eso es lo que queremos, amén, y eso es lo que pretendemos. Otro texto bien famoso, es que son muchos, pero escogí solamente 4 para no abrumarlos, es Apocalipsis 3:20, que a mí siempre me gustó ese texto. Ese texto dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, usualmente nosotros usamos ese texto para evangelizar. Y si usted dice esto es otra cosita con los textos bien interesantes. Si usted dice esto, mira, Dios está tocando la puerta de tu corazón para que tú le abres, usted no está diciendo una mentira, usted está haciendo una verdad. Porque hay suficiente material bíblico para afirmar eso como una verdad bíblica. Pero el texto en particular no está hablando de un individuo a quien usted está evangelizando, y ahora, después que le compartió el mensaje glorioso del evangelio, ahora usted le hace, como quien dice, un llamado, y parte de y forma que usted tiene de explicar el llamado es: Dios está tocando tu puerta, queda de ti, ¿verdad? Como predicábamos el domingo pasado, tú decides abrirle la puerta. Eso no es lo que el texto está diciendo. O sea, el texto no se le está dirigiendo a una persona. Para sorpresa de nosotros, el texto se le está dirigiendo a una iglesia. A una iglesia que sacó a Cristo de su centro. Imagínense ustedes, hermanos, qué escándalo espiritual. Una iglesia de Apocalipsis, creo que es la iglesia de la Odisea, que entre sus males, como si fuera poco, había sacado a Cristo de su centro. Usted se preguntará, ¿será posible una comunidad de fe, una iglesia local, donde Cristo, la condición espiritual, haya llegado al punto donde Cristo está fuera y ahora se presenta y se le revela a la iglesia como aquel que está afuera tocándole la puerta a ver si le permiten entrar? Así de perniciosa, así de dañina, así de negativa se había convertido la atmósfera espiritual y la condición espiritual de aquella iglesia en particular. Estoy seguro que no es la única, no ha sido la única a través de la historia, estoy seguro que no es la única de hoy en día. O sea, que han dejado a Cristo afuera. No es una iglesia, se llamará cristiana, pero no es cristocéntrica, a tal punto que Cristo está afuera tocando. Déjenme entrar, déjenme entrar. Qué diagnóstico, hermano. Y mire, un texto tan poderoso dirigido a la iglesia. La gente dice, pero uno evangeliza a los que no conocen. No, la iglesia se tiene que estar evangelizando continuamente, porque dentro de las filas, la membresía, los asistentes y participantes de una iglesia local, hay gente que ha pasado por unos protocolos de la cultura, subcultura, tradición de esa iglesia, que los hacen miembros, pero eso no quiere decir que se han convertido. Esa iglesia en particular era así. La gran mayoría de los componentes de esta iglesia local no eran personas cristocéntricas, porque una iglesia es el reflejo de lo que es su mayoría, o de lo que es las personas de mayor influencia dentro de la misma. En general, siempre hay casos particulares y excepciones, ¿verdad? Pero en este caso, la condición general de la iglesia. Entonces, es en ese contexto que se da esta palabra. ¿Se fijan? Es en ese contexto. Entonces, a veces sucede que un texto contiene una verdad, y tú lo puedes usar porque contiene una verdad bíblica, pero ese texto en su contexto lo que quiere decir
o lo que quiere enfatizar o lo que quiere señalar no es esa verdad bíblica que yo estoy atribuyéndole al texto. Y lo que nos sana de eso, o la mejor regla para saber realmente cuál es la intención original del texto, es yendo al contexto. Yendo al contexto. Yendo al contexto. No hay nada que nos ayude a interpretar mejor un texto que el contexto. ¿Ok? Un capítulo nos ayuda a interpretar un pasaje. Un libro nos ayuda a interpretar los capítulos. Y así sucesivamente. Y la Biblia completa es la mejor intérprete de la Biblia. Podemos hablar de eso en otra ocasión. Pero vean esos 3 versos para que ustedes vean lo importante del contexto, que es la primera parte que estamos hablando. Y que yo sé que ustedes saben esto, pero a la misma vez no estoy tan seguro, porque sigo viendo la tendencia marcada de muchos de nosotros de sacar un texto fuera de contexto porque tengo un pretexto, ¿verdad? Me quiero animar, me quiero pompear, como dicen los muchachos por ahí, me quiero me quiero dar teoterapia, me quiero declarar la palabra, y la intención puede ser muy buena, pero no creo que estamos usando bien la palabra de verdad si nos quedamos ahí. Esto lo estamos discutiendo para ir más allá. A ese deseo tremendo y lindo que ustedes tienen, hay que añadirle un poquito más de conocimiento y de buenos principios de estudio de la palabra, porque la palabra es nuestra base y nuestro fundamento. Y como dice la doctrina de casi todas las iglesias cristianas bíblicas del mundo, la Biblia es el libro, es nuestra norma de regla y conducta. Es el árbitro que tiene la última palabra en las decisiones fundamentales de lo que la iglesia va a creer y por ende de lo que la iglesia tiene que hacer y lo que la iglesia tiene que proclamar y, más importante, vivir. Así que así de importante es esto. Nos estamos jugando la vida aquí como iglesia. Si ustedes, si se lo puedo poner de una forma un poquito más drástica y dramática, nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida. Aquí. Otro verso, el cuarto que le mencioné, Mateo 19:26, que dice: lo que es imposible para ustedes es posible para mí. Pues ese texto dice una verdad. Es cierto, hay cosas que son imposibles para el hombre, y son posibles para Dios. Pero en el contexto que se dice es maravilloso cuando tú te metes en el contexto. ¿Por qué? Estábamos discutiendo precisamente ayer en una de las células de nuestro estudio, creo que fue en Waterbury, que cuando tú te metes en este texto, ese texto vino a raíz de una pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Y sabe cuál fue la pregunta? ¿Quién entonces se podrá salvar? Mire, métase en el contexto. ¿Y por qué? Y entonces Jesús le contesta: bueno, lo que es imposible para ustedes, para Dios es posible. Ustedes están llegando a una conclusión ahí que nadie se puede salvar, y eso para ustedes le parece imposible, pero para Dios es posible. Pero ¿por qué ellos preguntaron esa particular pregunta? Ellos le dijeron al Señor: entonces ¿quién se podrá salvar? Porque a renglón, anterior a eso, el Señor le había dicho que era muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Que era inclusive, mira, era tan difícil como que entrar un camello por el roto de una aguja. Y muchos saben, y la mayoría piensa que la aguja se refiere a una puerta pequeña por la muralla, ciudades amuralladas, donde los camellos con sus jorobas o sus cargas era muy difícil que entraran.
Y Apela es una figura, ¿verdad?, que usa el Señor comparativa, no sé, un símil se llama eso, para aludir a la dificultad que tenía un rico para entrar al reino de los cielos. No la imposibilidad, la gran dificultad que había. ¿Y por qué el Señor habló de rico? Porque se había acercado un joven rico. Fíjense que todo empezó cuando aquel joven rico se acercó al Señor y le hace la pregunta, etcétera, etcétera, cómo puede hallar la vida eterna. Y allá él le dice que ha cumplido todos los mandamientos. Y el Señor le hace una prueba, como se probaba ante el oro con el ácido, a ver si era oro. El Señor dijo, yo te voy a hacer una prueba, a ver si es verdad que tú has guardado todos los mandamientos como tú piensas y crees. Era joven, era rico, obviamente era de buena reputación y obviamente Apela, y todo da a indicar que tenía un estatus social y moral, religioso y espiritual alto en la sociedad. Por eso es que es tan importante y por eso es que los discípulos terminan preguntándole lo que le preguntaron. Y entonces el Señor le hace la prueba al rico. Obviamente el rico no pasó la prueba, porque cuando el Señor le dijo, pues está bien, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿A cuántos ricos el Señor le ha dicho eso? No a todos. A ninguno de nosotros yo creo que el Señor nos ha dicho eso. Que yo no soy rico. Pero es que conozco un montón de ricos cristianos, el Señor no le ha dicho eso. Pero a ese sí le dijo eso. Eso es otra cosa, que rápido creen que todos los ricos tienen que vender. Pues si venden todo lo que tienen, no habría ricos nunca. Eso es otro tema. La cuestión es que a ese rico sí le dijo eso. Y entonces, ¿qué hizo el rico? Pues sí, Señor, lo voy a hacer. A mí lo que me interesa es la vida eterna y yo vine a ti porque como que vi que tú eres un rabino y etcétera, etcétera, que se puede discutir eso en otra ocasión, pero la cuestión fue que el rico, ante el reto de Jesucristo, ¿sabe lo que hizo? Dio la espalda y se fue triste, como hacen muchos, tienen la esperanza, el gozo, la salvación de frente, pero hay algo que no sueltan, que puede más que la salvación eterna, que el gozo, que la esperanza, y se fue triste. Para mí, que siempre he dicho, no hay un pasaje en la Biblia lleno de mayor tristeza que este. Entonces el rico se va. Cuando el rico se va, es entonces que el Señor dice lo que dijo. Pero ¿por qué el rico se fue? Porque el rico supuestamente había cumplido todos los mandamientos, menos el mandamiento más importante, que era el primero. Amarás a tu Dios más que todas las cosas. Cosas que él no había hecho. Él se manifestaba como que se había ganado ya el cielo. Yo no sé si ese muchacho fue sincero. Yo no sé si él quiso impresionar a Jesús. Yo no sé si hay muchas opiniones en cuanto a la intención de él. Yo lo que sé es que él no pasó la prueba de Jesús y quedó evidenciado que él había cumplido todos los mandamientos. Él dijo, pero el más importante no lo había cumplido. Porque las riquezas ocupaban el lugar de Dios en su vida. A tal punto que él dio la espalda y se fue triste. Y Jesús lo amó, porque el Señor ama aún a aquellos que le dan la espalda. Bendito sea su nombre. Y el Señor lo amó como nos amó a nosotros las veces que le dimos la espalda. Y gloria a Dios que nos siguió amando. Y un día volvimos en sí y vinimos corriendo a su presencia. Entonces, cuando él se va y Jesús dice las palabras, qué difícil es que un rico entre. Claro que es difícil porque los ricos son muy, muy amantes de sus riquezas, son avaros, son codiciosos, y entonces eso los lleva a amar las riquezas más que a Dios. Por eso es que es bien difícil, no es imposible, pero es bien difícil, porque servir a dos señores, no se puede servir a dos señores. Y muchos pues optan por el señor de las riquezas, que es lo que hemos visto a través de la historia, pero no es imposible. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los discípulos le preguntaron la famosa pregunta? Entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque la mente de los discípulos era la mente tradicional de un judío de aquel tiempo, del tiempo de Jesús. ¿Y cuál era esa mentalidad y esa teología dominante? Porque tú sabes que hoy en día la gente tiene mentalidades dominantes. Eso no quiere decir que está correcto.
Eso no quiere decir que es de Dios, eso no quiere decir ni que es bíblico, eso quiere decir que es la mentalidad que domina, la teología dominante en la mente de mucha gente, y en la de ellos era muy común en muchos judíos que la persona rica era rica porque Dios lo bendecía, y Dios lo bendecía porque esa persona de alguna forma u otra le agradaba a Dios. La mentalidad era que si tú nacías con una enfermedad, pues alguien tenía que haber pecado al extremo, que en Juan 9 le preguntaron a Jesús cuando le sanó al ciego de nacimiento, que quién había pecado. Imagínate que fueron al extremo y decir este o sus padres. Porque si está ciego, aquí alguien tuvo que haber pecado. Si es pobre, aquí alguien tuvo que haber pecado. Si tiene problemas de escasez, de enfermedad, de mucho sufrimiento, aquí tiene alguien que haber pecado. ¿Recuerdan a Job? Los que saben la historia de Job en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la tesis de los amigos de Job? Confiesa, confiesa. Algo malo tú tuviste que haber hecho, Job. Pero ¿de dónde ellos sacaron eso? De una teología a priori, una preconcepción teológica que nos pasa a nosotros también, que ya tenemos nuestros prejuicios teológicos respecto a Dios, respecto a la iglesia, respecto a Cristo, respecto al Espíritu Santo. Yo creo que con quien más prejuicios tenemos con el Espíritu Santo. Eso también puedo incluir los pastores, los cristianos evangélicos que se declaran que nacieron de nuevo, que son más conservadores. Hay unos prejuicios ya, tanto dentro de la iglesia como gente que no son asociados a la iglesia de ninguna manera o forma. Prejuicios, preconcepciones. Y las peores a veces para nosotros son los religiosos, prejuicios religiosos y teológicos. Y ellos tenían lo suyo. Entonces cuando ven que Jesús suelta esa palabra y hace esa declaración tan chocante para ellos, ellos se hacen lógicamente la pregunta, entonces ¿quién podrá salvarse? Porque si es rico, joven, apuesto, moral, con reputación, que aparentemente todo va bien, pero sobre todo rico, y tú dices que es difícil que esté el reino de los cielos, pues quiere decir que nosotros hemos montado todo un pensamiento sobre una plataforma equivocada por siglos. Exactamente. Exactamente, lo mismo que ha pasado en la historia de la iglesia. Por eso es importante usar bien la palabra de verdad. Entonces Jesús le dice, lo que es imposible para ustedes, para Dios es posible. A ustedes parece que ahora va a ser imposible salvarse porque ustedes no tienen los requisitos religiosos tradicionales de la teología judía que ustedes han llevado por siglos. Ustedes creen que no se van a poder salvar porque básicamente todo su concepto salvífico de salvación está montado sobre la base del mérito. Y si alguien de tan buena conducta como ese joven no ha podido salvarse o va a tener dificultad en salvarse, pues a usted le parece imposible que la salvación que yo proclamo y que vengo a dar de parte del Padre, pues obviamente va a ser imposible. Y en un sentido, sí, es imposible para ustedes salvarse por ustedes mismos, como pretendía ese joven. Ninguno de ustedes va a poder cumplir la ley de todas maneras. Pero, lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. ¿Qué es lo que es imposible en este contexto, este texto? ¿De qué es lo que está hablando? Mire, hermano, es una verdad general que usted puede encontrar en otra revelación de la Biblia. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Eso no se puede cuestionar. Es una verdad, un principio eterno, bíblico, de completo, 100%. Este texto en particular, lo que está hablando es de la salvación por méritos que ellos pensaron, no nos vamos a poder salvar. Si el rico no se puede salvar, nosotros tampoco. Y el Señor, nadie se puede salvar por sí mismo. Nadie se puede salvar por sus propios esfuerzos. Es imposible para el hombre salvarse por sí mismo. Pero no es imposible para Dios. Porque Dios en Cristo nos salva. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ahí Pedro después empezó, nosotros hemos dejado todo, nosotros también hemos pagado el precio. Y el Señor
le dice, sí, sí, han dejado todo. Y eso también tiene su valor. Así que, pero el que deja aquí, 100 veces más recibirá. 100 veces más recibirá. Pero no es por su fuerza, no es por su posibilidad, no es porque sean ricos, no es porque estén bien apegados a la ley que se van a poder salvar. Ninguno anyway puede cumplir la ley, todos van a fallar. Es imposible al hombre. De hecho, me gusta mucho este texto porque nos recuerda que ciertamente, hermano, ser cristiano es imposible. Piénselo bien. Si el cristianismo es vivir a Cristo, no es un conjunto de creencias, de verdades, ni de declaraciones, ni confesiones. Si en esencia el cristianismo no es otra cosa que vivir a Cristo, pues el cristianismo es imposible a menos que Dios lo haga posible en Cristo viniendo a tu corazón. Porque en esencia el cristianismo es Cristo a través de ti. Cristo a través de ti. No eres tú que te pegaste a Cristo. Es Cristo que te amó, que te limpió, que te salvó y que por gracia decidió habitar en ti por medio del poder del Espíritu Santo y ha hecho viva su palabra, que es vida y es espíritu en ti. Y ahora Cristo en ti. Ese es el verdadero cristianismo, es Cristo a través de nosotros. Y eso es imposible para nosotros, pero Dios en Cristo por su gracia lo hace posible. Así que lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. Y ya nosotros sabemos por experiencia, yo creo, casi todos nosotros, que nosotros no podemos vivir la vida cristiana porque sí, porque queremos, porque nos parece, porque nos gustaría, por fuerza de voluntad. No, no. Si el Espíritu Santo no viene y revela a Cristo en nuestros corazones, si el Espíritu Santo, después que revela a Cristo, mete a Cristo en nuestros corazones, nosotros jamás vamos a estar y vamos a ser capaces de vivir el cristianismo. Es imposible para nosotros, pero para Dios es posible. Amén. Miren todo lo que usted puede elaborar del contexto de un texto que suele ser sacado fuera de contexto. Lo mismo que hacemos con Filipenses 4:13, lo mismo que hacemos con Hechos 16:31, con Apocalipsis 3:20, lo hacemos con Mateo 19:26. Y lo interesante es que todos estos versos pueden contener verdades generales de la palabra, que usted puede mejor reforzar con otras porciones de la Escritura. Pero el texto en su contexto cobra otro significado, por lo tanto usted puede interpretarlo mejor y así usted está trazando bien la palabra de verdad y usando bien la palabra de verdad, y cuando usa bien la palabra de verdad, su interpretación entonces lo posiciona, lo coloca en una mejor posición para usted aplicar esa palabra. Así que esta noche lo voy a dejar hasta ahí. Esa es la primera parte. Se llama pretexto, texto y contexto. Lo que le di fueron 4 ejemplos sumeros, sencillos, para que tengan un saborcito de lo que estamos hablando. Para la próxima ocasión que estemos en contacto a través de esta transmisión de Facebook Live, vamos a estar con la segunda parte, que son 7 preguntas y explicarlas que usted le debe hacer al texto que usted está estudiando o que usted quiere, del cual usted quiere predicar o compartir o usarlo para edificar no solo su vida, sino su casa o algún grupo de hermanos. Así que hasta aquí hemos llegado al final de esta noche. No quiero abrumarlos más. Prometí que no iba a pasar de las 8:45 y qué bien me he portado. Así que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El amor del Padre los inunde, los cubra. La gracia del Hijo los siga sosteniendo
y la unción y el poder del Espíritu Santo le ministre, le unja y les abrace en esta noche a todos y a cada uno de los que están pidiendo oración por sus seres queridos, por enfermedad. Sepan que el Espíritu de Dios, aleluya, se mueve con poder aplicando la obra de Cristo en tu vida, en la vida de tus hijos, los hijos de tus hijos y de nuestras casas. Que el Señor te guarde. Que la paz de Dios te cubra y que en esta noche podamos todos, antes de ir al descanso, nuestras camas, decir en paz, me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y gracias, Padre, por tu palabra. Ahora resta que me ayudes a yo usarla bien, para interpretarla bien y para vivirla mejor.